Bienvenidos una vez más a una de las predicaciones del reverendo Mauricio Rivas. Nuestro deseo es que este mensaje edifique tu vida y que lo puedas compartir con otras personas también. Y ahora con nosotros, Pastor Mauricio Rivas. Póngase de pie, mi hermano, para dejar un poquito la silla. Al final vamos a estar orando. Abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6 del libro de Efesios. Y quiero que se vayan al versículo 10. Vamos a leer, o mejor dicho, yo les voy a leer estos versículos que son poderosos en la vida de todo creyente, porque nos da la pauta de cómo tenemos que estar revestidos para las acechanzas del enemigo. Usted y yo estamos en una lucha espiritual, amén. Usted y yo estamos en una lucha espiritual. Este día yo batallé con mi enemigo y mañana voy a batallar con mi enemigo y voy a batallar hasta que me muera. Entonces, cuando hablamos de la armadura de Dios, que la encontramos en Efesios capítulo 6, nos describe en sí toda la armadura de un guerrero de Dios. No voy a hablar de la armadura de Dios, solamente voy a hablar acerca de la fe. Entonces, dice el Señor en su palabra, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad, ¿qué dice? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, aquí voy, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No te voy a hablar de cómo tener fe. Te quiero hablar cuando se pierde la fe. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos y amigos, han ido alguna vez a algún hospital y les han tomado una radiografía? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros que hemos estado enfermos o que hemos ido a un hospital, nos han tomado una radiografía dependiendo, ¿verdad?, del dolor, de la enfermedad. Yo recuerdo que cuando he ido donde el dentista, por ejemplo, me han tomado radiografía de la dentadura para ver la profundidad de la carie. Las radiografías son importantes porque dan una exactitud de realmente qué es lo que tenemos. Inclusive, cuando una bala penetra en el cuerpo, ¿verdad?, una radiografía nos indica la profundidad y el lugar de la bala, y le dice al médico si la pueden extraer o le dice al médico déjela allí. Hay mucha gente que puede sobrevivir con una bala dentro del cuerpo. Inclusive no me extrañaría que aquí en medio de nosotros haya alguien que en alguna oportunidad, cuando era mundano, ¿verdad?, lo agarraron a balazos y tal vez anda ahí con una subala en alguna parte del cuerpo. ¿Habrá alguien? O que el suegro lo sacó a balazos, ¿no es cierto? Y le cayó su bala. Las radiografías sirven para eso, para identificar objetos que han sido penetrados al cuerpo o aquellas enfermedades, ¿cierto?, que muchas veces a través de un diagnóstico simple no se puede detectar. Amado, yo quiero darte una radiografía de tu fe. Y quiero que tú seas muy sabio en identificar cómo está tu vida espiritual. Y quiero darte los indicios de una persona cuando comienza a perder su fe. Escúchalo bien, cuando comienza a perder su fe. Cuando vemos en el libro de Efesios, en la parte final del versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo de la fe, mis amados hermanos,
Toda la armadura es importante de todo soldado de Jesucristo, pero el escudo de la fe juega un papel importante. El apóstol Pablo, mis amados, cuando habló de la armadura de Dios en el cristiano, él tuvo que haber visto a un soldado romano, y de ahí él tomó esta parte de inspiración del Espíritu Santo para hablarnos de la armadura del creyente. Pero, amados hermanos, el escudo es importante porque todo ataque del enemigo primeramente va y se incrusta en lo que es el escudo. El escudo es lo que va al frente cuando yo voy caminando, ¿cierto? El escudo es en sí el arma protectora de todo este cuerpo. Aunque todo este cuerpo esté lleno de la armadura, el escudo es lo que en sí comienza a proteger los dardos del enemigo, y los dardos del enemigo vienen y son detenidos por el escudo de la fe. Cuando un creyente, amado hermano y amigo, pierde la fe, en otras palabras, es un blanco perfecto de Satanás. Y Satanás va a tirar sus dardos donde él quiere y donde más te duele, porque el escudo de la fe al enemigo no le permite ver con visibilidad aquellas áreas, ¿cierto?, que están detrás del escudo, porque el escudo viene y te protege. Los escudos romanos eran escudos inmensos que tenían la idea, amados, de cubrir casi el cuerpo de la persona. No son como los escudos actuales que usted ha visto que son pequeños. No, los escudos romanos eran grandes, que tenían como intención proteger al soldado romano. Entonces, cuando se pierde la fe, amado, es como cuando las llantas traseras de un vehículo se han desinflado. No sé cuántas veces a usted le ha tocado que las llantas de su vehículo se han desinflado. ¿No es cierto que usted va en la autopista y de presto siente el bajón del vehículo y ya no puede continuar? Por más que quiera el vehículo, ya no le da las llantas, ya no dan ese rotaje, ¿cierto? Y comienza la llanta, si usted lo esfuerza, a quemarse, y el vehículo ya no puede avanzar, porque el ring es metal y ya no puede girar. Entonces, cuando comenzamos a perder la fe, mis amados hermanos, es de esa forma, ¿cierto? Es como cuando las llantas de un vehículo se bajan. De otra forma también es como cuando nos quedamos sin aire. ¿Cuántos de ustedes en más de alguna oportunidad le han golpeado aquí en la boca del estómago? ¡Ya! Y usted no puede decir nada. ¿Por qué? Porque quedó sin aire. Y usted solamente hace ademanes, o cuando le golpean las partes de uno aquí, usted sabe dónde, ¿verdad? ¡Ay! Se le va el aire, no se nos... Son dolores profundos, amados hermanos. Se nos va el aire. Y quedamos, ¿qué? Inmóviles, sin poder hacer nada. Así es la fe, de la misma forma. Cuando se pierde la fe, perdemos todo de nosotros. Amado hermano, la fe es la gasolina de todo cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Mira, para que un carro camine, necesitamos ponerle ¿qué? Gasolina. La fe es lo que impulsa a todo cristiano. Atención, la fe es lo que impulsa a todo cristiano y sus resultados son maravillosos. Eso es lo que sostiene mi esperanza, lo que sostiene todo mi ser. Se llama fe. Sin fe, mi amado hermano, mi vida no tiene sentido. Sin fe, mi vida es un caos. Sin fe, mi vida, mi amado hermano, no tiene razón de existencia. Sin fe, no hay dirección. Sin fe, no hay una vida enfocada, y sin fe, no hay una vida con propósito. Entonces, yo quiero darte los síntomas de aquella persona que está perdiendo su fe. Por eso le he puesto a esta enseñanza cuando se pierde la fe, y quiero alertar al pueblo en comprender a aquellos hermanos que por un descuido espiritual comienzan a perder su fe. Quiero alertarte porque en medio nuestro muchas veces vemos gente pesada, gente que no saluda, gente aruñona, gente quejista, y yo no quiero que tú digas, es que eso es normal. No, no es normal. Hay un síntoma de ese creyente, de por qué reacciona de esa forma, y muchas veces es porque está perdiendo la fe, o porque posiblemente ya la perdió por completo. Entonces,
quiero que veamos una radiografía de nosotros mismos, mis amados hermanos, para ver cómo vamos nosotros a responder. ¿Qué pasa cuando la fe se pierde? Amado hermano, hay cansancio, hay desánimo, hay sequedad, hay enojo, hay soledad. No hay un grito, mis amados hermanos, de libertad. No hay un grito de victoria cuando se está perdiendo la fe. Al contrario, nos encerramos en nuestro propio dormitorio acá interno, ¿cierto? Le echamos llave y no queremos que nadie penetre y estamos saboreando poco a poco esa pérdida de la fe. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando llega el desánimo? Estoy hablando cuando se pierde la fe. ¿Qué pasa cuando llega el desánimo? Mira, llega la renuncia a las cosas importantes. Falta de responsabilidad comienza a llegar. Comienza a llegar falta de responsabilidad con la familia. Ya no aportamos. Comenzamos a crear, mis amados hermanos, un ambiente de división. Este es mi dinero, ¿cierto? Y si tú trabajas, ese es tu dinero y vamos a pagar juntos las deudas. Hay desánimo y la pérdida de fe comienza a tomar sentido, mis amados hermanos, con las cosas importantes. Hay frialdad en el hogar. Aquel hombre cariñoso, aquel hombre que por lo menos saludaba cuando entraba, este hombre o esta mujer comienza a sentir frialdad en el hogar. Le da lo mismo estar en la casa o no estar en la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay frialdad. Con amigos, de la misma forma, ya no es aquel amigo fogoso. No, ¿por qué? Porque poco a poco está perdiendo el desánimo. Y otra cosa, con los familiares comenzamos a abandonarlos. Ya no hay aquellas llamadas telefónicas como antes las teníamos con frecuencia. Ya no hay aquellas invitaciones a que venga a mi casa a cenar con nosotros. No, ¿por qué? Porque estamos desanimados. Yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? Yo soy el primero. O sea, no diga, yo nunca me he desanimado. Es posible que tú en este instante estás desanimado. El desánimo es parte de la vida, escúchalo bien, pero también es lindo porque podemos contrarrestarlo inmediatamente, escúchalo, y poder decir, fuera desánimo, yo no quiero vivir desanimado todo el tiempo. Una persona desanimada, escúchalo bien, comienza a ver todo mal. Yo sé que aquí tal vez no hay personas de ese tipo, pero cuando llega el desánimo, todo se comienza a ver mal. Comenzamos a ver defecto en todo, ¿cierto? El hombre comienza a ver y se le queda viendo a la mujer y dice, está gorda mujer. Antes no le decía nada. O la mujer comienza a decirle, ya estás para el tigre, hermano. Ya estás viejo. Y comenzamos ese desánimo a ver todo mal, a ver todo con defecto. Otra cosa, llega un estado de ánimo pesimista. Nos volvemos ásperos en nuestras conversaciones. Nuestras respuestas en casa son cortantes. Nuestras respuestas en casa decimos algo por decirlo, pero si fuera posible, el desánimo me ha invadido que no quiero decir nada. Me irrita cualquier cosa, mis amados hermanos. Somos irritables cuando llega el desánimo. Comenzamos a aislarnos. Estoy hablando cuando la fe comienza a perderse. Comienzo a aislarme, ¿cierto? De la familia, de los hermanos de la iglesia. Comienzo a aislarme, inclusive de mi propio cónyuge. Comienzo a querer estar solo. Y además es el primer escalón a ver vidas sin fruto. Una persona desanimada, pregunto, ¿qué puede producir? Nada. A no ser, bueno, sí puede, lo único que puede producir es lo que Marta dijo, desánimo. Contagia, gracias Dagoberto. Un desanimado contagia y por lo general un desanimado siempre va a buscar la sombra de otro o de otra desanimada. Un desanimado no puede estar a la par de un exitoso porque para el desanimado le va a caer mal esta persona exitosa. Escúchalo bien, el desanimado siempre va a buscar un camaleón igual que él, que cambie dependiendo de cómo están las circunstancias. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Eres tú en este instante un desanimado? Ten mucho cuidado, porque comenzamos a dar la primera pisada
para la pérdida de fe. Escúchame. La primer pisada, el primer paso estoy dando cuando yo estoy desanimado. Ahora bien, ¿cuándo se pierde la fe? Número 1, cuando llega el desánimo. Número 2, cuando llega esta señora que a mí no me gusta tenerla conmigo, doña Queja. ¿Queja con quién? Bueno, número 1, queja con Dios. ¿Sabes qué dicen? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Y por qué? 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 Y son un disco rayado. Son una gota continua del por qué. ¿Por qué a mí, Dios mío? En otras palabras, ¿por qué no aquel, pues? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y lo que no se da cuenta es que está perdiendo su fe. Cuando usted escucha a una persona quejarse de esa forma, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué yo, Dios mío? Es porque esa persona comienza a perder su fe. Un creyente espiritual nunca va a decir, ¿por qué a mí, Dios mío? Sino, ¿qué propósito tiene esto en mi vida, Señor? Eso es lo que el creyente va a decir. Un creyente espiritual va a decir, ¿qué propósito esto tiene para mí, Dios mío? Un creyente que comienza a perder su fe es lo adverso. ¿Por qué a mí, Dios mío? Son las expresiones. ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto a mí? Se queja de todo, ¿no es cierto? Número 1, se queja con Dios. En segundo lugar, se queja de todo, se queja de la familia. Nunca se había quejado de la suegra, del suegro, de los cuñados, pero hoy comienza a quejarse de todo. ¿Por qué? Porque le comienza a caer la queja. Amado hermano, y te digo una cosa, no es ni saludable estar al lado de un quejisto. Que el Señor te bañe de paciencia cuando estamos al lado de una persona quejista. Se queja de la iglesia, nunca se había quejado de la iglesia, pero comienza a decir un quejisto. Cuando está perdiendo su fe, es que en la iglesia no hay amor, es que en la iglesia no hay unidad, es que en la iglesia el que toca no me gusta. Nunca había dicho nada, todo le había gustado. Anteriormente alababa el nombre de Dios por la iglesia, que era una iglesia amorosa, que era una iglesia especial, que un grupo de adoración muy lindo, que el pastor como predica, que los diáconos muy hermosos, que los hermanos, que ambiente más estupendo en la iglesia. Pero cuando comienza la queja y la pérdida de la fe, ese mismo individuo comienza a da un giro completamente radical. Se queja de todo, de la familia, de la iglesia, los hermanos. En el trabajo ya no lo disfruta. Se queja de la gasolina, se queja del carro, se queja del gato si tiene, se queja del perro, se queja, amado hermano, ¿quién podría dar testimonio acá? Queja con uno mismo, mira, insatisfacción total. Nunca se había fijado que tiene un pelo, mi amado hermano, de respeto, hermano. ¡Chas! Nunca se había quejado que es narizón, que es ojudo, que es esto, que nunca. Al contrario, cuando se ponía enfrente de un espejo, cosa más linda, decía, ¿no es cierto? O sea, tenía una actitud espiritual diferente a este estado de ánimo de queja. Pero cuando ya le cae la queja, se queja hasta de él mismo. Cree que todo le sale mal. El quejisto es una persona, mis amados hermanos, insatisfecha. Contentar a un quejisto, amado hermano, solamente se requiere de magia. Porque es bien difícil contentar a un quejisto. Cuando se pierde la fe, llega el desánimo, llega la queja, llega la sequedad espiritual. Atención. ¿En qué forma? Bueno, número 1, ya no hay oración. Amado hermano, si tú no tienes una vida de oración, tú estás en una sequedad espiritual. Tú eres como el desierto de Arizona, escúchalo bien. Seco, 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 seco. La oración es la proteína espiritual. Escúchalo. Sin oración yo no puedo vivir. Sin oración, mi amado hermano, mi vida comienza a convertirse en algo seco. Estoy hablando. Cuando se pierde la fe,
llega la sequedad espiritual. Ya no hay lectura de la palabra. La Biblia llega a ser un adorno en la casa. Antes el hombre leía, la mujer leía, todos los días le mirábamos en la mañana, en cualquier hora del día, leyendo la Biblia. Hoy ya no se lee la Biblia en casa. ¿Por qué? Porque a este individuo, cierto, ya le cayó el desánimo, ya le cayó la queja, y como tercer resultado comienza una sequedad espiritual. Ten mucho cuidado, mi amado hermano. La Biblia no está para que la andemos de adorno y testificándole y diciendo a la gente, soy creyente porque cargo una Biblia. No, Señor, la Biblia tenemos que leerla. ¿Cuántas veces al día? Las veces que sean suficientes para usted. Este día, ¿dónde usted leyó la Biblia? Pregúntese, respóndame por favor. ¿En qué pasaje usted meditó en la palabra de Dios? Muchos solamente leen la pasta Santa Biblia, ya la leí. No, Señor, usted tiene que penetrar a ella y leerla y leerla. Hay mucha gente, ¿no es cierto? A mí me da risa, y te lo digo con mucho respeto, que cuando llego a hogares tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. Y todo porque son miedosos y a los malos espíritus piensan que con el Salmo 91 los malos espíritus se van a ir. No, Señor, no es así. Tú tienes que meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Esta semana yo le decía a la gente que yo estaba discipulando, a todos los discipulantes que yo tenía, aprendan a memorizar palabra de Dios. Aprendan a memorizar palabra de Dios. Hay textos tan lindos que tienen que estar como un tatuaje en el corazón de cada uno de nosotros. No me digas que, pastor, yo soy topado, como me dijo hace poco un hermano. A mí no se me queda nada. No, Señor, es que nunca lo he intentado. Eso es lo que pasa. Hagamos un pequeño examen. ¿Cuántos textos usted se puede de memoria? Muchos, ¿verdad? Yo, gloria a Dios. Muchos. Pero hablo con aquellos que hasta este día no pasan de San Juan 3:16. Son como pericos de pueblo, ¿no? Porque de tal manera, solo ese se puede. Es un texto poderoso, pero ¿qué hay de los demás textos? ¿Qué hay en sí de tanto texto precioso que hay en la palabra de Dios? Amén. Ese es el corazón de la palabra de Dios. Necesito tener palabra de Dios en mi mente. En el trabajo no andas con la Biblia, pero la Biblia anda en ti. Mira qué glorioso. Que hay en momentos difíciles, amado hermano. No es cuestión que voy a tener la Biblia, no, es que la Biblia anda en ti. Esos textos poderosos, muchos ya aburren, amado, con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no, como que se terminó la Biblia. Necesito poner palabra de Dios. Cabalmente. Cuando llega la sequedad espiritual, no hay oración. No hay lectura de la palabra de Dios. Da lo mismo ir o no ir a la iglesia o a algún estudio que la iglesia imparte. Se pierde el sentido de ubicación. Se pierde el sentido de enfoque. Ya los enfoques ya no es para lo que gira a mi alrededor, sino para mí mismo. Amado hermano, cuando una persona cae en la sequedad espiritual, llegan a convertir del evangelio un evangelio distinto a la manera de ellos. La vida cristiana no está para vivirla como a mí me ronca la santísima gana. La palabra de Dios establece patrones de conducta, de comportamiento, de guianza para que usted y yo seamos orientados. La vida cristiana no hay que vivirla a mi antojo. No es cuestión, amado hermano, de que voy a ofrendar si yo quiero. No, es cuestión que la Biblia ya te demanda que lo hagas. No es cuestión que voy a diezmar si yo quiero. No es cuestión de lo que tú quieres. Es cuestión de lo que la palabra dice. No es cuestión de que si yo quiero voy a la iglesia. No es cuestión de lo que tú quieres, es lo que la Biblia enseña. No hagas otro evangelio según tú. Pero yo te entiendo. Te entiendo porque estás perdiendo la fe, te entiendo porque ya te cayó el desánimo, te entiendo porque ya te cayó la queja y en este momento estás disfrutando una sequedad espiritual. Nada te alimenta. Los mensajes te son monótonos, te son aburridos. Los estudios, hay tanta lectura, hombre. Porque yo te entiendo, mi amado hermano. Pero eso es peligroso. Esas actitudes son peligrosas. Llega la tristeza. Mira, sentirse triste no es malo. Amén.
No es malo sentirse triste. Cuando recibo alguna noticia de algo que afecta mis sentimientos, yo me pongo triste. Yo escuchaba noticias de la hermana Elba, ¿verdad? Y no muy buenas. Yo me pongo triste, ¿cierto? Escucho ciertas noticias de ciertos hermanos, me pongo triste. La tristeza, amados hermanos, en sí no es mala. La tristeza es un sentimiento, y qué lindo que exista la tristeza. Un sentimiento que no se puede expresar y que solamente se siente. Eso no es malo. Estoy enfocado en el tipo de gente, amado hermano, que está reseco y que se cocinan en esa tristeza día y noche. Ese tipo de tristeza es la dañina. Te voy a decir por qué razón. Porque ese tipo de tristeza luego te conduce a una depresión espiritual. Y escucha lo que te voy a decir. El creyente no está llamado a padecer de depresión espiritual. Escúchalo bien. Un creyente espiritual agarrado de la mano de Dios, escúchalo, no tan fácilmente puede experimentar la depresión, aunque la depresión es una enfermedad. Por eso hablo de la depresión espiritual. ¿Qué es una depresión? Bueno, depresión es un hundimiento emocional. Eso es depresión. Es un decaimiento, amado hermano, profundo, que si no es controlado, escúchalo bien, se puede convertir en una depresión clínica a tal grado que puedes ir a parar a un hospital y ser tratado seriamente. Las depresiones, mis amados hermanos, comienzan todo, escúchalo bien, cuando hablamos de la sequedad espiritual. Las personas que muchas veces caen en depresiones espirituales, que le pierden sentido a todo, mi amado hermano, es porque han abandonado lo más importante, la lectura de la palabra de Dios, la oración. ¿Por qué insistimos tanto? Amado, sea un creyente de 3/3, iglesia, oración y lectura. Amado hermano, porque eso es lo que fortalece en sí el corazón. Ese es el oxígeno de cada creyente, mis amados hermanos. Se apaga la esperanza. Mira, y cuando se apaga la esperanza, todo se ve terminado. La vida no tiene sentido. Escúchalo bien. Cuando se apaga la esperanza, todo se ve terminado. Y muchos creyentes les cae el síndrome de Judas. ¿Sabe cuál es el síndrome de Judas? ¿Cuál sería el síndrome de Judas? Ahorcarse, pero en un sentido más amplio, suicidarse. En este momento es bien crítico y todo se inició ¿por qué, amado hermano? Por un descuido espiritual. Escúchalo bien, estoy hablando cuando la fe se pierde, es un descuido espiritual. Escúchalo bien, es un descuido espiritual. Se llega a considerar que ya no vale nada la pena. No hay sentido de lo que haga. Por eso, alerta. No sé cuándo ustedes se sienten aburridos otra vez al trabajo, otra vez a la iglesia. Ya todo esto es rutinario. ¿Por qué? Cabalmente, porque has hecho de tu vida una rutina. Por eso la importancia que tú disfrutes la vida cristiana. Disfrutes. Nosotros no somos las personas más tristes, no, mi amado hermano, somos las personas más llenas de gozo, somos las personas que hoy disfrutamos, nos reímos. Escúchalo bien, no somos personas tristes, necesitamos encontrarle sabor a la vida cristiana, pero si tú te enfocas solamente en ti mismo, escúchalo, por eso estamos como estamos. Se apaga la esperanza, todo se ve terminado, se llega a considerar que ya nada vale la pena, se siente aquí. Comienza la persona a sentir que es un fracasado. Aquí es cuando muchos creyentes en la actualidad, usted les pregunta, ¿y usted va a la iglesia? Yo iba, dicen. ¿Y hoy cómo está? ¿Cómo dicen ellos? Amén. Estoy caído, dicen. ¿Por qué? Se sienten un fracasado. Escúchalo bien. El fracaso, mis amados hermanos, está calificado dentro de la pérdida de esperanza. Un fracasado, mi amado hermano, ve todos los rincones de su corazón sin esperanza. Cuando se termina la esperanza, mis amados hermanos, se termina todo. Usted puede estar ya para morir, pero si todavía tiene esperanza en que Dios le puede hacer un milagro, amado hermano, siga viviendo. Porque la esperanza es lo que me sostiene a mí
para continuar cada día. Si tengo esperanza, la esperanza y la fe son familiares que nunca hay que divorciarlos. Si tengo fe, tengo esperanza. Si tengo esperanza, tengo fe. Entonces, cuando estamos perdiendo nosotros la fe, llega el desánimo, llega la queja, llega la sequedad espiritual, se apaga la esperanza. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Mira, Dios no puede obrar en corazones faltos de fe. Así lo dice la Biblia, Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. La falta de fe no le agrada a Dios. Si una persona está perdiendo su fe, comienza poco a poco a cerrar las puertas, no del hermano, no del pastor, no de los diáconos, no de los líderes, las puertas de Dios. Y cuando Dios cierra esa puerta, no te puede ver, porque la única forma en que tú puedes abrirla es a través de la fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible que agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es menester, es una realidad, es una conciencia plena y total, que tengo que saber que Dios ahí está. Eso es fe, mi amado hermano. ¿Qué no es la fe? Bueno, no te equivoques, la fe no es una emoción. Aunque nosotros somos seres emotivos, la fe no es una emoción. Hay que alabar el nombre de Dios con todas las emociones del mundo, amén. Con todas las fibras de nuestro ser, hay que alabar el bendito nombre de Dios. Hay que gozarnos en su presencia con emoción, sí, pero la fe no es una emoción. No es cuestión de que yo siento que las cosas me van a salir bien. Ajá, no, señor. Si tu fe no está puesta en Dios, si no tienes unos niveles de fe bien altos, aunque tú sientas que las cosas te van a salir bien, ¿cómo te van a salir? Mal. Porque la fe no es cuestión de emoción. No. La fe no es cuestión de sentir, mi amado hermano. Porque la fe no se siente. ¿Está de acuerdo conmigo? La fe la miras con los resultados que tú depositas en Dios. Todo milagro es producto ¿de qué? De la fe. Todo milagro es producto de la fe. Entonces, mi amado hermano, ¿qué no es la fe? La fe no es una emoción. No es lo que tú sientes y lo que tú expresas. Es que, pastor, hay que declarar palabra de victoria. Sí, pero si tú no eres un hombre de fe, aunque tú sientas que tenga fe, no la tienes. Tienes la emoción de fe, pero no tienes fe. La fe es más profunda. La fe muchas veces no radica en lo que tú dices, sino en lo que tú eres. Porque decimos, ¿quiénes tienen fe? Amén, amén, amén. Yo tengo fe, amén. Así, veamos la realidad. Tomemos una radiografía. Si realmente somos verdaderos en lo que proclamamos, en decir tengo fe. Luego, mis amados hermanos, ¿qué no es fe? La fe no es un estado de ánimo. No, señor, eso no es fe. La fe no es un estado de ánimo. ¿Cómo es posible de que un día te sientes victorioso en Cristo Jesús y el día siguiente te sientes bien depresivo? Y el día siguiente te dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aleluya, y gloria a Dios. Y la otra semana te sientes bien flojo, que no quieres venir a la iglesia. Explícame eso, por favor. ¿Eres un victorioso de fe? No, señor. Léete Hebreos capítulo 11 hoy en la noche para acostarte y te vas a dar cuenta los héroes de la fe por lo que tuvieron que pasar y por qué la Biblia da testimonio que son guerreros de fe. La fe no es una emoción, la fe no es un estado de ánimo. Eso está como a mucha gente que dice, yo siento como que hoy es domingo. ¿Cuántos han dicho así? Y lo dicen el día lunes. No importa el día que... Pero la realidad es que no es domingo, tal vez es lunes. O tal vez la realidad es que no es lunes, es domingo. Lo que usted sienta sale sobrando ante la realidad. Entonces, ¿qué no es fe? No es una emoción, no es un estado de ánimo. La fe no es razón. Hay gente que se clava. La fe no es un efecto telepático. La fe no es cuestión que usted entra en razonamiento para con Dios. No. Todo lo que lleva razón no es fe. ¿Está conmigo? Todo lo que lleva razón no es fe. Lo que lleva razón es lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, a usted le duele la cabeza y tiene en el botiquín una Tylenol. Un bote de Tylenol. Le duele la cabeza.
Por años se lo ha quitado con la Tylenol, pero un día le cae la terquedad que dice, no, se le queda viendo al bote de Tylenol. Este día no me la tomo. En el nombre de Jesús, sáname, Señor, sáname. Y tal vez Dios ya le dio ese medio para que usted sea sanado. Entonces, aquello que entra en razón no es fe, mis amados hermanos. La fe es un estado sobrenatural y maravilloso que Dios nos ha dejado para poder ver las cosas lindas que nuestro Dios glorioso va a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Por ejemplo, imagínate un trabajo. Yo tengo fe que Dios me va a dar ese trabajo. Amén, amados. Amén, 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 amén. ¿Fue a buscar? No. ¿Preguntó si hay trabajo? No. ¿Ya fue al desempleo, a las computadoras? No. ¿Qué está esperando? Es que yo tengo una gran fe, hermano. No, mi hermano, no te equivoques. Estás razonando la fe. Estás razonando la fe. ¿Verdad que sí? Tiene fe y está sentado. O sea, ¿qué hago? Tiene fe y lo que tiene es un control remoto viendo televisión. ¿Verdad? La novela. Tiene fe en la novela. Hay gente que este capítulo de hoy, aquellos que son noveleros y no vieron fuego en la sangre. Mano. Fuego en la sangre, hermano. Yo tengo que estar al día con lo que pasa en el mundo. Es todo lo que tengo que decir. Yo tengo que estar al día. Imagínate, o sea, no, yo tengo que estar contextualizado. O sea, yo como pastor tengo que conocer las noticias, tengo que saber, mira, yo no tengo acciones y tengo que saber cómo funciona, que baja, que sube. O sea, si un hermano viene con, pastor, ¿y cómo? A saber usted, ignorante me va a decir, por lo menos quiero conocer de un poco. Si alguien me pregunta, ¿cómo va la novela? Bueno, ya llegó allí Juancito. Entonces, uno tiene que estar contextualizado. No, tampoco, no. Mi paganismo no llega tanto, ¿verdad? La fe, mis amados hermanos, no le pongas razón. Solamente, ¿qué dijo Jesucristo? Cree. Cree nada más. Eso dijo Jesucristo. Cree nada más. Porque para el que cree, todo le es posible. Ahora bien, para el que cree conforme a la fe, de lo contrario a lo que estamos diciendo. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, mira qué glorioso, la certeza, ahí, se antepone a la emoción, se antepone al estado de ánimo, se antepone a la razón. Es la certeza. Número 1, la fe es la certeza. ¿De qué? Pero de este texto en sí, en síntesis, este texto no me dice nada. No me dice nada. Ahí está. O sea, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Explíquemelo. Eso es fe. No tiene razón el texto. ¿Por qué? Porque la fe no se adquiere por la razón, simplemente se cree. O sea, yo voy a tener esto, tengo fe, y si usted está agarrado de la mano de Dios, amado hermano, tú lo vas a tener. Porque para el que cree, Jesucristo lo dijo, todo le es posible. Palabra de Dios. Entonces, la fe es confianza en Dios, no en nosotros mismos. No te apoyes en tu propia prudencia. Escúchalo bien. No te creas Tarzán cuando no llegas ni a Chita, man. ¿Verdad que sí? Muchos creen Tarzán. No llegan, pero ni Chita era aquel mico, ¿cómo se llama? Sí, va mico. El chimpancé, el changuito, ¿verdad? Y muchos se creen Superman. No, amado, y muchas veces no llegan a nada. Entonces, la fe es una confianza puesta ¿en quién? En Dios. Tú y Dios hacen maravillas juntos, amados hermanos. Es certeza, es algo que nos asegura algo imposible. Por eso dije, la fe siempre tiene un enfoque en un obrar sobrenatural. Así de sencillo. Sobrenatural, ahí tiene que ser el enfoque, ahí tiene que estar toda mi fe, escúchalo bien, tiene que irse a esa realidad sobrenatural. La fe es siempre algo sobrenatural, porque sus resultados, ¿qué son? Sobrenaturales. Así de sencillo. Entonces, amados, la verdadera fe solo se explica ¿en quién? En Dios.
Eso es, mis amados hermanos, para resumir, Dios quiere que nosotros seamos personas de fe. Ten mucho cuidado, porque si el enfoque es cuando se pierde la fe, que tú identifiques esos parámetros, esos indicadores de cómo estás perdiendo tu fe. Si en algo de ello te has identificado, amado hermano, Cristo en su bondad, todo eso es recuperable. Escúchalo. Número 1, pidiendo perdón. Número 2, siguiendo a Cristo. Amado hermano, si he de pasar la meta de rodillas, raspado, como sea, así voy a pasar. No te detengas en el caminar del cristiano. No se detenga, no se detenga. Siga a Cristo, siga a Cristo, siga a Cristo. No importa cómo usted se sienta, amado hermano, hincado de rodillas, como sea, siga caminando, no se detenga. Cuando se detiene es cuando usted comienza a perder su fe. Escúchalo bien. Preguntas, amados. El predicador ha terminado su mensaje. Si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, puedes hacerlo invocándole de la siguiente manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú eres el único camino al Padre. Yo te acepto como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sé el Rey de mi vida. Amén. Si tú has hecho esta decisión o deseas más información, nos gustaría conocerte. Así que llámanos al teléfono 503-317-7735.